decíamos que a los hombres del Neolítico prácticamente no le quedó otro remedio que empezar a cultivar la tierra y domesticar animales y vivir de la agricultura y de la ganadería en vez de cazar y recolectar. Es decir, fue el paso del cazador-recolector del Paleolítico al agricultor ganadero del Neolítico. ¿Y dónde empezó el Neolítico? Pues en esta zona de aquí. En toda esta zona verde de aquí. Veis que aquí hay dos ríos que son el Tigris y el Éufrates. En el primer vídeo, cuando he estado así hablando de la prehistoria en general y he dicho características generales, he hablado de esto. Bien, esta zona de aquí, que está en verde, se llama el creciente fértil. Creciente porque parece una luna creciente. Si os lo imagináis un poco, esta forma así de media luna, toda esta curva de media luna, pues es lo que llaman el creciente fértil. Y fértil porque era muy fértil, era una zona en la que en los valles de estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y el valle del Nilo, hacían de toda esta zona algo muy fértil. Y si es muy fértil, pues es normal que haya mucha gente que viva allí. Y como empezaron entonces a cultivar la tierra aquí y tal, es donde se dio la revolución neolítica, pues decimos que el neolítico comienza en el creciente fértil, Fertile Crescent. Fertile Crescent. Es donde comienza el neolítico, no lo olvidéis. Hace unos 10.000 años antes de Cristo, es decir, que hace 12.000 años, ¿vale? Si es el año 10.000 antes de Cristo, hace aproximadamente 12.000 años. Vale. No es casualidad también, si veis el mapa, que en esta zona apareciese la civilización mesopotámica, que fue una de las grandes civilizaciones de la antigüedad, y también apareció la civilización egipcia, alrededor del Nilo. Es decir, que este creciente fértil, gracias a que sus tierras pues daban mucho fruto y eran muy buenas para cultivar alimento, pues vio nacer no solo al Neolítico, sino a las primeras grandes civilizaciones de la antigüedad, como la mesopotámica o la egipcia. Muy bien, bueno, pues vamos a quedarnos en el Neolítico de momento. Gente que se hace granjera, ganadera, sedentaria. Sedentaria es lo contrario de nómada, ya no se van a ninguna parte, se quedan a vivir siempre en el mismo sitio. Y bueno, esto de vivir siempre en el mismo sitio es controvertido, porque es, claro, siempre tradicionalmente en los libros, en la escuela, se ha visto como un avance, ¿no? En vez de tener que estar ahí cazando y tal, pues ya tienes la comida en tu granja. Pero otros no lo han visto tanto como un avance, porque claro, cuando el hombre era nómada, iba de lugar a lugar cazando y recolectando, era poca gente, siempre estaban en movimiento, entonces, mm, claro, había pocas enfermedades y pocas posibilidades de que en un sitio hubiera una epidemia. O sea, las epidemias, pensad en la epidemia que estamos pasando ahora mismo, la pandemia del coronavirus. Esto se da porque hay mucha gente viviendo en espacios relativamente pequeños, porque hay ciudades donde vive mucha gente y entonces se contagian unos a otros. Pero si fuéramos pequeños grupos que vamos de un sitio a otro buscando caza y comida de los árboles, eso no pasaría. O sería muy difícil que pasase. Es decir, puede que de repente alguien se ponga enfermo y contagie al de al lado, pero como son clanes pequeños y que no se agrupan por miles ni por millones en ciudades, mm, la transmisión de enfermedades sería muy reducida. Sería muy reducida. Bueno, eso sería una de las ventajas que tendría que todavía fuéramos como los hombres del Paleolítico, ¿vale? Además eran hombres más fuertes, porque claro, al estar en movimiento estás haciendo ejercicio todo el tiempo. Eh, el ser sedentario te permite pues que mientras esperas que la tierra crezca y dé fruto, tú estés sentado esperando, ¿no? Pero si tienes que salir a cazar, si tienes que salir a recolectar, si además tienes que moverte cuando la caza escasea, cuando empieza a hacer frío, pues eso te mantiene activo y fuerte, ¿no? Entonces, parece ser que los fósiles que se han encontrado del Paleolítico eran de individuos más fornidos y más corpulentos que los del Neolítico, ¿vale? Entonces hay las dos teorías, ¿no? Unas dicen que supuso un avance porque, bueno, la agricultura, la ganadería te da pie a que luego hagas pueblos y ciudades y que haya cierto progreso, y otros dicen que no, que en verdad fue el mayor error, ¿no? de la humanidad,
volverse sedentario. Bueno, en fin, vamos a seguir avanzando un poquito. Mm, Las sociedades neolíticas eran algo parecido a esto, eran pequeños poblados, ¿veis? Como este de aquí del dibujo, en el que pues hay gente que cultiva la tierra, ya tenían sus primeras, hacían herramientas para el cultivo de la tierra, como hoces, como azadas, ¿veis? Estos dos individuos tienen hoces para recolectar pues la cebada, el trigo, lo que sea que estén haciendo. Este hombre de aquí va con su azada, ¿no? Y con su cuenco de cerámica que llevará, pues quién sabe, agua o lo que sea. Mm, y con su perro. El perro desciende del lobo, es el primer animal que se hizo doméstico, es el primer animal que se domesticó y también fue, pues claro, en esta época, como en el año 10.000 antes de Cristo. Por aquí vemos a las vacas pastando, ganado, es decir, mm, ya habían domesticado, habían conseguido domesticar animales y pastaban en sus tierras cerca del poblado. Estos son sus primeros poblados, es decir, un nómada no se hace una casa, porque ¿para qué? Si se va a ir de allí en un par de meses. Pero esta gente ya sí, tenían intención de, de echar raíces, ¿no? Aquí aparecen unas mujeres, pues ya veis, haciendo la comida, moliendo el grano. Esto es básicamente la manera en la que se hace harina. Hoy en día también, lo que pasa es que con unas máquinas mucho más avanzadas, pero lo que se hace es coger el grano del cereal y machacarlo, ¿vale? Aquí hay uno con una especie de martillo que posiblemente sea un herrero primitivo, ya hacían sus herramientas de hierro, o de piedra incluso, ¿no? Bueno, pues esto es un poblado típico del Neolítico, muy diferente a la vida del Paleolítico de alguien que vive en una cueva y que se va moviendo de un sitio a otro según cambie el clima o las condiciones de caza. Em, Entonces, bueno, lo que ocurre también es que estas sociedades empiezan a tener unas jerarquías muy definidas. Hay gente que tiene más que otros, hay gente que es capaz de cultivar más tierras o domestica más animales o tiene mejores armas y entonces son los jefes. Se configuran en clases sociales o estamentos. Los más altos, pues claro, son los que más tienen, son los jefes. También los sacerdotes primitivos y los brujos o los hombres medicina, pues son la gente de la tribu que más tiene, que más poder tiene. De sus creencias sabemos bastante poco, mm, pues por lo mismo que antes hemos dicho hablando de las Venus, que no sabemos qué significan, pues no conocemos a ciencia cierta cómo eran sus creencias ni en qué creían. Podemos imaginarnos que, puesto que vivían de la agricultura y de la ganadería, pues adorarían a las fuerzas de la naturaleza que les eran favorables, por ejemplo el sol, o por ejemplo la lluvia, o la misma tierra en sí, ¿no? Entonces podemos pensar, y además por ciertos dibujos que hacían y grabados, que bueno, que serían esos objetos de adoración, ¿no? Las fuerzas de la naturaleza que les permitían sobrevivir, es decir, el sol, la lluvia, la propia tierra, el fuego también. Bien, y en cuanto al arte, pues vamos a ver unas muestras aquí muy chulas. Un ejemplo de arte, neolítico muy peculiar es la cerámica cardial, que es esto de aquí. Em, Esto, bueno, pues podéis pensar que es un pote de cerámica normal y corriente, pero bueno, cierto, em, ya tiene características que nos indican cierto uso doméstico. Es decir, las asas para cogerlo, la forma que tiene, que se podía depositar en diferentes lugares, ¿no? Y sobre todo, que está decorado. Es decir, que esta gente ya no pensaba, bueno, voy a hacer con barro un cuenco y lo dejo ahí y cuando lo necesite lo uso. No, también querían darle cierto toque estético, o sea, querían que fuese bonito. Y por eso hacían esta decoración así en forma de puntas, ¿vale? Y este tipo de cerámica se llama cerámica cardial. En inglés lo llamamos cardium pottery. Cardium pottery. Cardial viene de cardio, que quiere decir corazón. ¿Y por qué se llama corazón? ¿Y por qué se llama cardial? Me parece un poco rebuscado.
porque esta decoración la hacían con conchas de molusco, con conchas de molusco así, pues girándolas sobre el barro y hacían esta decoración. Mira, si veis aquí hay un vídeo en que se muestra cómo lo hace un señor. Vamos a ver. Fijaos cómo hace. Voy a poner grande. ¿Veis? Esto es la cerámica cardial. Consiste básicamente en coger una concha y hacer incisiones y que quede pues lo más bonito que uno pueda. Darle un toque estético, ¿no? a la cerámica, que no solo sea el cacharro en sí, que no solo sea el utensilio, sino también darle un cierto toque artístico. ¿De acuerdo? Bueno. Pues eso es la cerámica cardial. Y decía que se llama cardial y que cardio quiere decir corazón, porque la forma de los bivalvos, la forma de esas conchas, pues recuerda la de un corazón. Si uno coge pues eso, una concha, verá que tiene, de estas que hay en la playa a veces, verá que tiene forma de corazón. Entonces, de ahí cardial, cardio quiere decir corazón, cerámica cardial, porque tiene ese tipo de decoración hecha con una concha. Esto es otro también, cerámica cardial, mismo tipo de cosa. Aquí tenemos franjas hechas con la concha y aquí pues una especie de estrías que las separan. O sea que tenían cierta intención artística ya. Eso es lo que me interesa que os quede claro, ¿no? Y si tiene intención artística es porque lo quieres poner en tu casa, en un sitio que se vea y que quede bonito. Y eso es todo característico de una vida sedentaria. Bien, otra característica que empieza a darse en el Neolítico son los monumentos megalíticos. Megalithic Monuments, creo que viene por aquí. Aquí dice Funerary Monuments porque eran monumentos funerarios, era donde se enterraba gente. Bueno, Megalithic Monuments porque megalithic quiere decir piedras muy grandes. Mega es grande, muy grande, y litos es piedra. O sea que megalito, monumentos megalíticos quiere decir monumentos muy grandes, piedras muy grandes. Entonces, se hacían enterramientos así de grandes, como este que está aquí, con estas pedazos de piedras gigantes, se ponían así una fila de piedras verticales y otra aquí. Bueno, primero se hacía el hoyo, ¿no? Y luego se cubría también de piedras en horizontal, también piedras muy grandes y muy pesadas. Esto costaba hacerlo muchísimo. Entonces estos enterramientos, pues supuestamente eran para gente poderosa, para los jefes del clan o de la tribu, para el brujo, para los sacerdotes, gente así. Este concretamente Este es el dolmen de Menga, que está en Antequera, está en Málaga. Y se puede visitar, un sitio impresionante, ¿vale? Entonces, además, hacían los enterramientos así en una zona que luego pudieran cubrir de tierra y se queda como un túmulo, como una pequeña elevación, ¿de acuerdo? Hacían el hoyo, colocaban las piedras y tal, hacían el enterramiento, lo techaban y luego pues echaban tierra hasta que quedase como un túmulo, como una especie de montañita. Es así como hacían estos dólmenes, que se llaman dólmenes. Y este es el mismo dolmen por dentro. Este es el enterramiento por dentro. Fijaos qué cacho piedras que pesaban toneladas y con ellas hicieron las paredes poco a poco y con muchísimo esfuerzo. Y luego digamos, estas a modo de pilar para que no se venga todo abajo, ¿no? O sea que fijaos el trabajazo que tenía hacer un enterramiento digno del de los jefes que fueran. Este vídeo está muy bien, te enseña cómo lo hacían. Está muy chulo, la verdad. Es un vídeo de la Junta de Andalucía y es una recreación animada, vedlo si podéis, de cómo lo hacían. Fijaos cómo tiraban de las piedras, de los enormes bloques de piedra, para llevarlos al sitio donde iban a hacer el dolmen, ¿no? Empujando, empujando, empujando. Primero habían hecho estas excavaciones para meter las piedras verticales. Entonces, pues nada, las van con sistemas de palancas y de rodillos hechos a base de troncos, porque la rueda no la habían inventado todavía. Pues nada, iban colocando las piedras poco a poco y luego tiraban y tiraban. Fijaos qué trabajazo para enterrar a una persona, ¿eh? Bueno, a una persona no, en general estas tumbas eran colectivas.